Muy bien. Entonces, como les decía, nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra personalidad, nuestro comportamiento, y sobre la sociedad y el universo. Ya es más extenso. Entonces, en el video ya nos habla sobre los presocráticos, como ya hemos hecho, y he notado que no han hecho el cuestionario. Los cuestionarios sirven para que ustedes refuercen el conocimiento que se les está impartiendo. Ahora, en estas circunstancias, no se les pone nota, pero eso no implica que no lo hagan, porque los cuestionarios van a reforzar claro, van a reforzar y van a recordar lo que se les ha dicho. Y es más, tienen para practicar una y otra vez. Háganlo como si fuera un juego. Y listo. Traten de recordar. ¿No recuerdan? Pues pónganle como quien dijera el champú. Tampoco les estoy obligando que lo hagan perfecto. El detalle es que hagan el intento. Si no hacen el intento, no van a saber cómo se va a resolver o no van a saber algo. Siempre tienen que intentar y para poder saber cómo funciona, qué va a suceder. Ya les había dicho anteriores veces, ¿no es cierto? El conocimiento o cualquier cosa, si no tiene movimiento, no va a suceder nada. La piedra, por ejemplo, la piedra pues, abandonada. Nadie la va a mover, no va a pasar nada. Pero si esa piedra, la pongo en un cimiento, ya sirve para construir un edificio. Antes no servía para nada, estaba ahí abandonada, no había pues movimiento. La traen y recién es utilizable. Lo mismo sucede con el pensamiento. Si nosotros no utilizamos, no pensamos, no va a suceder nada, pues. Vamos a ir como los animalitos irracionales, en que solo comen, defecan, se reproducen y mueren. Pues no tenemos que dejar algo en la sociedad. Ese es uno de los fines de la humanidad, del humano, pues, ¿no? Dejar algo para que la sociedad surja cada vez mejor. Y eso implica, pues, conocer, estudiar. Muy bien. Los presocráticos, a ver, ¿te recuerdan? ¿Qué significa presocrático? En el video lo he repetido. En etimología hemos hecho. En historia ustedes han hecho también. Presocrático. ¿Qué es pre? ¿Qué significa pre? ¿Nadie? Antes. Antes, muy bien. Antes de. Ejemplo, prehistoria. Antes de la historia. Hay que diferenciar. Todo es historia, pues, ¿no? Pero lo diferencian para dar un hito. La historia propiamente dicha, es decir, donde nosotros ya estamos como utilizando la escritura, esa es la línea divisora entre la prehistoria y la historia. Es decir, se utiliza la escritura como un hito entre estos dos. Todo es historia, por supuesto, pero este es el hito. ¿Y por qué es importante la escritura? Porque nosotros plasmamos nuestras ideas. Si no plasmaríamos nuestras ideas, ya no sabríamos lo que sucede, pues, lo que ha sucedido anteriormente. Y además de ello, esto sería como el teléfono malogrado, pues. No se confundió, lo que se dice transformaría su texto, no sería lo mismo. Ya ustedes saben más o menos cómo funciona el teléfono malogrado, ¿no? Dicen una cosa original, mientras más están oyendo y solamente está dicho, se empieza a construir más cosas, aumentar hasta el último de transformar lo que se ha dicho originalmente.
Entonces la escritura es un hito importante porque ahí plasmamos nuestras ideas. De ahí sabemos qué es lo que pensamos. Por eso es todo lo que estudiamos, los sabemos justamente por la escritura. La escritura ya se denota como literatura, que se utiliza en la literatura. Entonces, así como prehistoria e historia, tenemos presocrático y socrático, o en la época socrática, antes de Sócrates. ¿Y por qué es un hito? Como también habla en el video. Bueno, en realidad, en todos los libros que ustedes lean va a haber estas divisiones. Porque Sócrates es el primero que habla sobre la humanidad, sobre la naturaleza humana, lo moral. Por eso es que también, se recuerdan en el video, dice, ¿no es cierto?, que fue sentenciado a muerte. Él le hicieron beber la cicuta, un veneno, para que muriese, pues, ¿no? Eh, y no quiso escapar, porque era tan moralista que decía, prefiero morir antes de que supuestamente, porque en realidad también era injusto lo que haga la sentencia, porque él no era corrompedor de los jóvenes, simplemente les daba a conocer algo. Y también era mentira que no creía en los dioses, ¿no? Tenía una perspectiva diferente. El detalle es que él no quiso, por su situación, por su posición moralista, dice, no, si se equivocan mis conciudadanos, pues ya está en ellos, pero yo no voy a escapar a ese juicio. Y muere. La pregunta que nos hacen en el video, ¿estaríamos de acuerdo de ello? O sea, ¿tendríamos que mentir? La historia nos dice muchas cosas. Bruno, Giordano Bruno, por ejemplo, por no retractarse de que contra la Iglesia Católica y los inquisidores, por no retractarse, lo mataron, porque decía él, ¿no? Nosotros no somos en el mundo solos, hay más mundos, hay más millones de estrellas. En ese entonces se pensaba que el mundo era el centro del universo. La religión católica apostaba por ello. Pero Giordano Bruno postuló otras ideas. Para el tiempo eran pues muy desarrolladas. Pero la Iglesia Católica lo castiga. Pero como no se retractó, lo mataron. Entonces, has seguido el mismo fin de Sócrates. Pero hubo otro personaje, Galileo Galilei, que estudió bastante sobre el universo, una parte del universo, el sistema solar, y planteó la teoría de la heliocentridad. Es decir, no era el mundo, dice él, que era el centro del universo, sino era el Sol, el centro de donde circulan o giran los planetas, que también la Iglesia Católica estaba en contra de eso, ¿no? Se iba contra todas las teorías, contra esas teorías. Pero más astuto Galileo Galilei, dije, prefiero, como quien dijera, mentir a que me mate, porque si lo hubieran matado, también sus escritos se hubieran perdido. Claro, lo pusieron como lo privaron de su libertad, pero en su casa, pero así salieron sus libros, y así se difundieron poco a poco. Si no, también si hubiéramos atrasado otros tantos años más, quizás cientos de años más nos hubiéramos retrasado en algunos conocimientos. Entonces, sí es bien cierto que hay que ser moralistas, pero hay cosas que la injusticia sale ganando. Entonces, no siempre pensar netamente moralista es bueno. Seguramente hayan escuchado. Todo lo extremo es malo, ¿no? Muy bien. Entonces, los presocráticos pensaban en la naturaleza, de dónde viene todo lo que surge. ¿Recuerdan? Tales. ¿Qué pensaba Tales? A ver, ¿quién se recuerda?
A ver, ¿quién se recuerda de Tales? ¿Qué apostaba Tales? ¿Qué decía él? ¿Se mira toda la pantalla o no? Sí, profe, creo que pensaba que el agua era el origen de todo. Exacto, el agua, él decía, ¿no? Cada uno tenía una visión, pues no estaba comenzando, recién estaba surgiendo el conocimiento, alguien ha tenido que hacer, y él empezó, pues, ¿no? Él dijo eso. Entonces, Anaximandro y la Peirón, una forma indeterminada, era algo, pero no sabemos qué, él lo dice así. Anaxímenes, el aire, bien, todos estos eran pensadores natos, salía así de la mente, de la reflexión. Tenemos a Pitágoras también, sobre los números. Él fue uno de los iniciadores sobre, por ejemplo, de la música. La música es también números. Así, en las flautas, él decía, por ejemplo, para que haya un sonido diferente, tiene que tener un orificio o un centímetro diferente. Y eso sabemos, ¿no es cierto? Todos ustedes conocen las zampoñas. Y las zampoñas tienen unas medidas diferentes para cada sonido diferente. Al igual que la flauta, ¿no? La flauta tiene eh, una distancia diferente, cada vez más distante a donde se sopla. Tenemos a Heráclito, como decía, el primer materialista, o el que dialéctico, no pensaba que todo, nada permanece, todo fluye. Parménides también, eh, que estaba era su contrario, era de Heráclito. Empédocles, que es el que junta todas estas ideas, como dice que los cuatro elementos hacen la materia, pero eso depende tanto del amor y del odio. Se unen o se desunen. Tenemos a Zenón, nos hace dudar del movimiento. El movimiento no existe, dice, ¿no? Para él. Demócrito, el primero que postula que todo es materia. Y lo último de la materia es el átomo. Por eso le llama átomo, lo que ya no se puede dividir. Y por último empezamos a... Mira, tanto me falta que sea grande. Sí, que está interesante. Muy bien. Muy bien. Entonces, llegamos al apogeo griego. Se refiere, como ya les había adelantado, se habla ahora de la naturaleza humana. Ya no se habla de la naturaleza del mundo, sino humana. Cómo nos comportamos, cómo somos, qué somos. Entre ellos tenemos a los sofistas, como Protágoras, Georgias, Calicles y otros más. Y los más importantes, estos tres, Sócrates, justamente vamos a hablar ahora de Sócrates, Platón de Atenea y Aristóteles. Todos estos, comenzando, Platón enseñó a Platón, perdón, Sócrates enseñó a Platón. Platón enseñó a Aristóteles. Conclusión, podríamos decir que Aristóteles fue el alumno indirecto de Sócrates. ¿Listo? Ellos tres surgieron todo, o dieron mm, bastantes conocimientos para saber qué es la naturaleza humana. Obviamente que más adelante también van a haber otros pensadores. Sofista. El significado de sofista significa sabio, experto en el saber. Estos señores cobraban por la enseñanza, bueno, como los profesores, pues, ¿no? En la actualidad. Antes, recuerden que siempre les dije bastantes veces que no habían colegios.
eh, y más aún en esta época que estamos hablando de siglos 5 4 antes de Cristo, 400 años antes de Cristo todavía. Entonces, no habían escuelas. Sócrates él mismo solo iba caminando por las calles y hablaba, se sentaba, hablaba. Y ya les empezaban a escuchar la multitud. Antes no eran ciudades grandes, pues eran pequeñas aldeas, ciudadelas, y todos se conocían. Por eso es que tampoco habían apellidos. Los apellidos no eran necesarios porque todo el mundo se conocía y solo se ponían un nombre o tal vez una característica a su familia, pero más no. Ya cuando la ciudad empieza a crecer, diferenciarse entre uno y otro, ya empezó a aparecer también los apellidos. Entonces acá todo el mundo se conoce. Los sofistas, por ejemplo, enseñaban en las calles, pero ellos ya empezaban a cobrar por sus conocimientos. Por eso nos dice acá que fueron los primeros profesionales en la enseñanza y que cobraban, porque también organizaban cursos completos, como ahora ustedes están haciendo en vacaciones, o en colegios también, los colegios también, pues, ¿no? Entonces, les daban tal horario, tienen este curso, tal horario, este curso. Entonces, de esa forma, daban también pie a que el conocimiento se pueda de alguna u otra forma privatizar. Todo ello tiene que ver bastante en la sociedad. Muy bien, entonces. Vamos a ver, a Protágoras. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que no son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Es juego de palabras. La mayoría de filósofos hablan de esta forma. A veces se inspiran, pues, ¿no? Es una forma de dar su conocimiento y tienen una epifanía y ponen su idea. Además que suena bonito como verso, pero son ideas filosóficas, a diferencia de los versos o de las poesías, pues, ¿no? Que son para embellecer el lenguaje, para que le escuchemos muy bonito. Diferentes en filosofía para que se pueda reflexionar, pensar, razonar. Nos dice que no podemos aceptar verdades absolutas. Es lo que quiere decir en una de sus máximas de Protágoras. Dice, el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, hasta cierto punto esto es él. De las que son cuanto son, o sea, de las que existen. Y de las que no son en cuanto no son. Si no existen, pues, ¿para qué decir algo de ello? Entonces, por eso dice, no podemos aceptar las verdades absolutas. Para él, no existía lo absoluto. Muchas personas, hasta profesionales, intelectuales, piensan que no hay lo absoluto. De mi parte diría que sí hay absolutos, verdades absolutas. Hasta ahora es un problema filosófico muy fuerte. Yo les digo un ejemplo, a ver. Les pregunto, ¿cuál es la capital de Lima? Perdón, o mejor otra pregunta. ¿Cuál es la capital? A ver, un país que sepa. De Japón. Tokio, creo. Tokio, muy bien. ¿Eso es verdad o no es verdad? Chicos, ¿es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, profe. Claro, es verdad. Es una verdad absoluta. O alguien va a decir, no, para mí no es la capital Tokio. La capital de Japón es Tokio. Para mí es, no sé, pues una ciudad ahí por ahí no recuerdo ahorita de Japón. ¿Y eso sería cierto que diga que es otra ciudad? No. O en el caso del Perú, vamos a ponerle, de la capital de Perú, Lima. Dice, no, para mí no es, para mí es Arequipa. ¿Es cierto eso? ¿Sí o no? Chicos, ¿sí o no? ¿La capital es Arequipa de Perú?
No, profe. No, pues no. Entonces, en realidad sí hay. Algunos, pues hasta ahora todavía algunos piensan, algunos intelectuales dicen que no, la verdad absoluta no existe. Pero ahorita yo les digo que sí. Algunos dicen, no, pero eso va a cambiar algún día, eso es por este momento. Ah, puede ser. Pero hasta el momento sigue siendo absoluto. No podemos decir que no. Pero en esos tiempos ya había, miren, han pasado bastantes milenios y sigue pensando. Y eso ayuda a reforzar nuestro pensamiento, a reflexionar sobre ello. Tenemos a otro, a Georgias, de Leontini. Según la visión clásica de Georgias, con él nos movemos en el mundo de mera opinión, siendo la verdad para cada uno de nosotros aquello que nos persuade como tal. La retórica es la técnica de la persuasión y el sofista es el maestro de la opinión, es decir, lo que hablamos, las ideas al momento de expresarnos. Cuando dice retórica es el buen decir, el buen hablar, el manejo del lenguaje. Eso es retórica. Es decir, sobre todo, por ejemplo, los oradores ahora en estos tiempos, ¿no? Eh, y eso mueve el mundo, decía Georges, las opiniones. O sea que hasta cierto punto es verídico, pero tampoco no. Ya más en otras filosofías vamos a ver qué nos dice de ello. En conclusión, niega todo y para descubrir usamos la retórica. Para saber algo tenemos que saber eh, cómo opinar. Eso nos va a ayudar, dice, a llegar a la verdad. Calicles discute la posición de un amoralista oligárquico. Cuando dice amoralista, el que no tiene moral. Oligárquico es poder de los pocos. Es decir, los que tenían en ese entonces, como ahora, poder económico, pues, ¿no? Afirmando que es natural y justo que los fuertes dominen a los débiles y que es injusto que los débiles se resistan a tal opresión. Esto es muy importante porque estamos hablando del sistema esclavista. Y saben muy bien que ustedes que el esclavo no tenía ni un derecho y además valía menos que un animal todavía, por ejemplo, un caballo. El caballo era más apreciado que un esclavo, ¿ya? Mire, estamos hablando de esos tiempos y cómo se daba todavía ese raciocinio. Y algunos todavía en estos tiempos se pensaba. Estas formas de pensar hizo causar la Segunda Guerra Mundial, pues, porque Hitler en la Segunda Guerra Mundial nos habla de la raza aria, ¿no? Más fuerte, el ser superior, que tiene que ver también con Nietzsche. No lo vamos a tomar, pero habla también de ello, el superhombre. Entonces, Calicles habla sobre el que domina, el que es fuerte, tiene que dominar. Y es injusto, es más, dice todavía, como que echarles la culpa, que los débiles se resistan a ello. ¿Mm? Entonces, afirma que las instituciones y el código moral de su tiempo no fueron establecidos por los dioses, sino por humanos que naturalmente cuidaban sus propios intereses. Esto también es importante y es cierto. Todo lo que sabemos de las normas, de los códigos, ahora lo sabemos, que lo hacen los hombres. Pero en esos tiempos, de los tiempos del esclavismo, que, se hablaba de Calicles, y en el feudalismo también, por eso es que esto se va, por ejemplo, en contra de lo que se dice de las 12 tablas, perdón, los 10 mandamientos, que Dios le dio, ¿no es cierto? Pero eso dice que no es cierto. Son las instituciones. El código moral fueron hechos por los humanos. Todo ello siempre ha sido los humanos que han creado. ¿Pero para qué? Uno es para reprimir, pero también lo otro es para el buen comportamiento de la sociedad. Cada vez más crece, más complejo es la sociedad. La teoría de la fuerza alcanza su formulación más descarada, convertida en ley. El individuo no usa su fuerza en beneficio de la ciudad, sino en su propio provecho. Como eh, como los,
como los gobiernos militares. Sócrates de Atenas. Ahora sí vamos a entrar de lleno. En el texto que ustedes tienen, van a ver unos más que también vamos a tomar en cuenta. Pero termino con estas diapositivas y explico los demás, ¿ya? Sócrates de Atenas, teoría del conocimiento. Conócete a ti mismo. Es una de las máximas que estaba eh, en el templo de Delfos. Y dice mucho ello sobre conócete a ti mismo. Antes de criticar, decir algo, tienes que ver cómo eres tú. Pero eso también ya es algo relativo. Si es bien cierto que todos cometemos errores, pero no por ello no vamos a criticar a otra persona. Ahora, es muy diferente que a uno sea cara dura, ¿no? Por decirlo de una forma, que critique demasiado a otra persona sin que la persona que está criticando cambie. Ah, eso ya es otra situación, ¿no? Pero sí se puede dar un punto de vista, la persona que tiene algún error, pues, ¿no? Él habla bastante sobre la ética, justamente por ello también fue asesinada en realidad, ¿no? Ahora sabemos que ha sido asesinado. El hombre no es malo por naturaleza. Estos son frases muy interesantes porque más adelante otros pensadores utilizan lo contrario. Dice, el hombre no es malo por naturaleza, sino simplemente por ignorancia. Nosotros no nacemos malos, así de sencillo. Nuestra ignorancia nos hace malos, lo que nos dice Sócrates. En el siglo, a finales del siglo XIV y comienzo del siglo XV, Maquiavelo nos habla sobre en El Príncipe, lo dice él, el hombre es malo por naturaleza, porque en esos tiempos pues se miraba eh, la Iglesia Católica tenía bastante poder, no le echaba la culpa a Dios, pero sino al hombre, porque los que mandaban en la tierra y eran bien corruptos, bueno, hasta ahora no pierden la costumbre, pero eran bien corruptos ahí los de la Iglesia Católica. Los papas iban a mandar a hacer guerras a otras ciudades o a otros estados, sobre todo en Italia. Se juntaban con otros reyes para atacar a otros. Y la frase decía, a esos infieles se atacaba, ¿no? Eso también era parte de la ignorancia. Por eso él plantea, ¿no? Para su tiempo, y dice, no es el hombre es malo por naturaleza, y nace entonces, porque él siendo papa es malo, entonces él ha nacido así, que también no es cierto. Hay estudios de genética que dicen que, no que dicen, sino que eh, plantean que los genes, hay genes de psicópatas, es decir, algunos personajes nacen así, tienen esos genes, pero la sociedad los convierte. Algunos planteaban que si Hitler hubiera tenido su hijo, también hubiera sido igual un asesino o un racista, pues no, sino es donde uno vive, su sociedad, su entorno. Por ejemplo, ustedes, para ir un poquito más. Si ustedes no miran que sus padres, sus tíos las personas que están en su entorno más cercano no leen, lo mismo le va a suceder a ustedes. Pero de ahí depende de que ustedes sobresalgan, pues leen, estudian, entonces ya pueden ser algo más. O tal vez sus padres leen, qué sé yo, ya está muy bien. Entonces tienen esa costumbre. Entonces, ¿qué sucede? Les va a ser sencillo ingresar a un conocimiento. Pero si no, van a tener el mismo comportamiento. ¿Listo? Entonces, como dice Sócrates, el hombre no es malo por naturaleza, sino la ignorancia lo hace malo. Como ya nos decía en el video también, tenemos la mayéutica. Dentro de la mayéutica tenemos la ironía. En el video lo ha dividido, pero todo esto
Es la mayéutica. Lo que le llaman el método mayéutico. Las preguntas, el por qué. Si ustedes se hayan dado cuenta, siempre yo pregunto el por qué. No es simplemente decir sí, no, ya, sino ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y eso ayuda bastante a, a razonar. Y el razonar es muy bueno para el cerebro. Tenemos uno, la ironía, convencer al que pensaba que dominaba el tema. Un ejemplo claro que nos dijo en el video, un machista, pues, ¿no? Dice, los hombres tienen que están sobre la mujer, vamos a ponerlo así en términos generales. Piensa mejor, por su fuerza, pues deben tener el poder, y, y bastantes instituciones, incluyendo la Iglesia Católica, los reyes, en la esclavitud, se pensaba así. Cuando al inicio de la humanidad, la humanidad crece o nace con el matriarcado, es decir, el poder de la mujer. No puse de tiempo. Uy, ya. Nace con el poder de la mujer. Uno, porque gracias a la mujer se puede conocer quién es el hijo. En cambio, el hombre solamente era un ente para producir hijos, nada más. Y la mujer mandaba. Entonces, los estudios que se han hecho es que primero los tótems eran femeninos, las diosas. Poco a poco, como la mujer empezó a perder poder, y hemos visto que habían varios dioses también, poco a poco empieza a perder también esa potestad la mujer. Y se manifestaba justamente en los dioses. Si ustedes leen la Teogonia, la que tenía poder era Gea, daba a sus hijos. Incentivaba que también se rebelen por ejemplo, con Urano, porque era muy malo. También con Cronos, pero todavía tenía potestad las mujeres. Ya vemos a una generación después con Zeus, ya a la cabeza Zeus, los tres dioses hombres. Los demás eran pues solamente ya habían perdido esa potestad. Entonces el matriarcado también ya estaba desapareciendo. En la, en la cultura o en el estado mm, espartano, los espartanos, siendo un estado militarista, respetaban bastante a las mujeres. Tenían la palabra las mujeres, podían hablar las mujeres, dar su punto de vista. Mira, siendo un estado militar, a diferencia de Atenas, que no le daban cabida a la mujer, solamente los hombres. Mira, eran buenos pensadores, pero así como buenos pensadores, también eh, mancillaban pues, a las mujeres, ¿no? La minimizaban a las mujeres. Entonces, si hacemos esas ironías, esa pregunta, a tratar, a ver si es que domina el tema este machista, vamos a ponerlo así, empezamos a preguntar. Y la lógica que nos pone, por ejemplo, en el video es que, entonces, si es el más fuerte, un fisioculturista, es decir, alguien que tiene esa fuerza, va a ser, debe tener más derechos que cualquier otro varón que no es fisiculturista. Pues no. Entonces, ahí parte de tanta pregunta, parte una nueva idea. Ah, bueno, si es un machista recalcitrante, un machista que no acepta su error, ya pues entonces está mal, pues no sirve, es ignorante totalmente, ¿no? Como decía Sócrates. Entonces, si acepta su error, nace una nueva idea. Mayéutica, por lo que significa obstetristis, nos decía el video, ¿no es cierto? Que hace parir, que hace nacer una nueva idea. De preguntas y preguntas, le dice, ¿por qué? Ya, pues entonces, en ese ejemplo, el que acepta, entonces hace nacer una nueva idea. El que supuestamente dominaba el tema, hace nacer una nueva idea. Lo que se le llama la mayéutica propiamente dicha. Lo dice, consiste en extraer a través de las preguntas nuevas y mejores ideas. Entonces, este método es muy importante en muchos aspectos, tanto para aprender, saber,
conocer, para uno mismo. A veces no es necesario preguntar a otras personas. Quizá ustedes mismos se han preguntado muchas cosas. ¿Por qué de aquello? Y replantean, ¿no? Tal vez sabían algo, entonces si se hacen una pregunta, entonces empiecen a replantear y hacer nuevas respuestas. El detalle es que sean conscientes, no que lo hagan por hacer, ¿no? Conscientes de qué buscan al propósito de ello. ¿Les sirve realmente este conocimiento? ¿Para qué? Uno puede hacer hasta mirando una película, igual, uno mira una película, entonces algo captan una idea, entonces hacen la pregunta, ¿por qué sucedió aquello? Pero para que sirva, no simplemente porque, no sé, pues algo que sea algo irrelevante, tiene que ser algo que les sirva a ustedes en la práctica. Bien. Y ya en la siguiente clases y haremos el de Platón. Vamos a terminar. Se mira el libro. A ver qué dice. ¿Quién me dice qué dice? No, profe, se miran las diapositivas. Ya. Entonces voy a compartir. Listo. Ahora sí. Sí, ¿no? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Listo. Vamos a hacerlo rápido porque en las diapositivas hemos hecho. Acá se van a aumentar algunos conceptos y algunos personajes, algunos filósofos. Periodo antropológico. ¿Por qué se le dice antropológico? Justamente, como ya les había comentado. Lógico, ¿qué significaba? De logos, viene de logos. Chicos, ¿qué significaba logos? Psicología, filosofía, perdón, filosofía no, antropología, geología, astrología es más, que no es una ciencia, pero ¿Estudio? estudio. Tropo es hombre, estudio del hombre. Antes de Sócrates se estudiaba la naturaleza, se pensaba en su origen. Ahora es el eje o la temática es el hombre. Dice, en este contexto, en este periodo se llama la época de la Ilustración griega, siglo V antes de Cristo, entre la Segunda Guerra Médica y la del Peloponeso. Esto es con la guerra médica contra los persas. Los sofistas proliferaron sobre todo en Atenas, ciudad regida por Pericles, capital de la democracia. Ojo, se le llama capital de la democracia, pero no, realmente no era una democracia. Les dije que estaba en el sistema esclavista. ¿Ya? Es más, Aristóteles estaba en contra de la democracia. Eso vamos a ver más cuando nos toque con él. Los sofistas eran unos sabios que cobraban una remuneración por sus diversas enseñanzas, pudiendo así cultivar a cualquier persona que así lo quisiera. El giro antropológico. El hombre y la sociedad en el pensamiento antiguo pasaron del interés por la naturaleza del mundo al interés sofístico, o sea, del saber, por la naturaleza humana. Abandono de la filosofía de la naturaleza. O sea, dejaron de lado todo ese pensamiento del mundo. Se ciñeron a la humanidad, al humano mismo. La idea de la naturaleza orienta también la reflexión de los griegos acerca del hombre. El hombre es un ser natural de puesto de privilegio en el universo, logos. La pregunta por el hombre en su entramado individual, social, moral, político. Es la pregunta por la naturaleza humana, es decir, esa interacción que tiene el individuo con la sociedad y al revés. Y además, esa moralidad entre lo político. Ya se estaba viendo problemas muy fuertes, porque si recuerdan en el libro que estamos leyendo de Historia Universal, estamos con ustedes, no me recuerdo, hay una parte donde ya algunos, ya en los tiempos de Sócrates, por ejemplo, y los otros más, los políticos a veces vendían a su patria, o se vendían en las mismas guerras. O sea, todo ello hace reflexionar, pues, qué tan bueno es. Ahora, nosotros vemos que hay problemas también pues, con los políticos, pero no todos. Pero
siguen habiendo esas discusiones, ¿no? Los sofistas eran maestros en sabiduría que tuvieron como objetivo de sus reflexiones al hombre. Enseñaban a los jóvenes descendientes de familias ricas cómo poseer riqueza y poder a cambio de una retribución económica. Fueron los primeros profesionales de la enseñanza. Tenían un proyecto bien definido de educación, porque la participación de las materias como oratoria, retórica, política, etcétera, se hacían en programas previamente fijados. Ya les he explicado cómo. Nuevo modo de pensar. ¿Qué exige una formación que implica ser considerados como ciudadanos de la Hélade? Hélade se les llamaba a los griegos. Un objeto práctico, un racionalismo, una confianza en la razón, crítico, un saber que en ellos es un oficio, un relativismo ético y social. Cuando dice relativismo ético, o sea, ético se refiere a las costumbres, a las buenas costumbres, algo bueno. Pero si ellos cobraban, en esos tiempos todavía no debían hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo están poniendo como relativo. Conceptos, ideas fundamentales como la ley convencional, entendida como justicia, como técnica, arte, como producción creativa, como Estado entendido como una sociedad cooperativa para la prevención del crimen. Eso para ellos el Estado era, prevención para el crimen. Incapaz de convertir a los ciudadanos en buenos y honestos. Como educación, va en contra de los valores tradicionales. Como virtud, entendida como saber y virtud ciudadana. Como verdad, entendida en el lenguaje como demostración. En la siguiente clase terminamos con esto y entramos con Platón. ¿Listo? ¿Les parece? Pero de todas maneras voy a dejar también el cuestionario, así es que lo tienen que realizar. Este texto también ya está en su classroom. Revísenla, denle una pequeña leída. No les va a quitar, a ver, si mucho, les quitará más o menos, mucho todavía. 10 minutos, mucho 10 minutos, pero les voy a dar 10 minutos suficiente, más lo que hagan las preguntas que son 10, con esto más 20 minutos, ya está, suficiente, para que puedan resolver también el cuestionario. Muy bien chicos, hasta aquí la clase. Chao, chao, cuídense, si no hay preguntas nos podemos retirar. Hasta la próxima. Chao, Hasta luego, profe. chao, cuídense. Hasta luego, profe. Chao, chao.